Muy bien, Dios te bendiga, iglesia. Amén. Vamos a comenzar rápidamente. Hay varios predicadores en la lista el día de hoy y vamos a comenzar en oración. No sé si los demás predicadores tienen oración programada en sus mensajes, pero vamos a orar no solamente por este tiempo, sino por todas las sesiones de enseñanza bíblica que vamos a tener el día de hoy. Les invito a cerrar sus ojitos para orar. Eterno Señor, eres bondadoso y fiel, tú eres digno, Señor, de recibir adoración y alabanza. Eres digno, Señor, de que tu iglesia te adore en santidad, en honor. Y eres digno, Señor, de que tanto mi persona como los demás predicadores que pasen por este púlpito esta noche, humillemos, Señor, nuestra carne delante de ti, de tal manera que tu gloria resplandezca por medio de la enseñanza de tu palabra. Padre, glorifícate, edifícanos, bendice nuestras vidas para que nosotros podamos ser llenos, Señor, de tu conocimiento y de tu bendición. A ti sea toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. No sé cuál vaya a ser la temática de los hermanos que van a compartir después. Sé un poquito de lo que va a compartir el hermano Félix, pero no sé las temáticas que van a compartir los demás hermanos. Pero nosotros el día de hoy vamos a interactuar, al menos en esta primera sesión, con un poquito de profecía bíblica. Así que vamos a empezar este año con harta carne de la palabra de Dios. Juan capítulo 14, estamos en el aposento alto. El Señor Jesucristo y sus discípulos están en esta instancia de intimidad y de cercanía tremenda la noche previa al Señor Jesucristo ser crucificado. Imagínense, estamos en esa instancia tan cercana, tan íntima, y estamos solamente a un par de horas, si es que un par de horas, a que el Señor Jesucristo sea traicionado, sea arrestado, sea encarcelado, enjuiciado injustamente por el concilio de los judíos, posteriormente enjuiciado injustamente por Pilato, por Herodes, nuevamente por Pilato, y a la vista de los hombres injustamente llevado a la cruz. Ahora digo delante de los hombres porque ante los ojos de Dios el Señor va a cumplir toda justicia. Pero estamos en este momento de gran tensión y a la vez de tan tremenda intimidad en el aposento alto. Ahora, el corazón de los discípulos está dentro de su pecho, deshecho como agua. Están en un momento de mucha angustia, de mucha ansiedad, de mucho temor. Pero ¿por qué, si están junto a Cristo, deberían tener la mayor plenitud de gozo que pueda existir? No necesariamente. El Señor Jesucristo acaba de anunciarles que Él va a morir en la cruz. O sea que todas esas expectativas que los discípulos, como buenos judíos, tenían acerca del Mesías triunfante, el Mesías que iba a echar abajo al imperio romano, el Mesías que iba a estar en su caballo y reinar y ser cabeza de las naciones, toda esa visión, toda esa esperanza, ese entusiasmo se vino al suelo porque el Mesías acaba de anunciar que tiene que morir. El Mesías acaba de anunciar que va a ser traicionado por uno de sus amigos. Y era tal la confianza que los apóstoles tenían en sí mismos que cuando el Señor Jesucristo anuncia que uno de sus amigos lo va a traicionar, ellos comienzan a preguntar: ¿seré yo? ¿Seré yo? Sí. Bueno, no eran muy distintos a nosotros, conocemos nuestras debilidades humanas. Pero a pesar de ese estado emocional de los discípulos, de angustia, de tristeza, incluso podríamos decir un poquito de desesperación, el corazón de nuestro Señor Jesucristo está enfocado en el propósito que Él tiene que cumplir. Dentro de esta situación de gran tensión, de gran prueba, el corazón del Señor Jesucristo jamás perdió el valor, jamás perdió el énfasis. El Señor Jesucristo sabía precisamente todo lo que iba a ocurrir y cuál era el propósito de todos estos eventos. Y en esta instancia, en el aposento alto, el Señor Jesucristo les deja caer a sus apóstoles una tremenda promesa. Y es lo que vamos a leer a continuación. Ahora, el Señor Jesucristo hizo muchas promesas a sus discípulos desde el comienzo de su ministerio. Les prometió que a lo largo de su ministerio ellos iban a ver cosas sobrenaturales. ¿Las cumplió? Claro que sí. Milagro tras milagro, sanidad tras sanidad, revelación tras revelación, eventos sobrenaturales. El Señor Jesucristo cumplió su promesa. El Señor Jesucristo prometió a los discípulos que iban a ser perseguidos por causa de Él. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Lo cumplió. El Señor Jesucristo prometió la venida del Espíritu Santo.
¿Lo cumplió o no lo cumplió? Lo cumplió. El Señor Jesucristo prometió que iba a estar para siempre con sus discípulos. ¿Lo sigue cumpliendo o no lo sigue cumpliendo? Lo cumple. Él está hoy con nosotros. Pero hay una promesa que Él hizo que todavía no cumple. Y es muy probable que esa promesa el Señor Jesucristo la cumpla este año 2023 que acabamos de comenzar. Dice así la palabra del Señor tu Dios. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Palabras de consuelo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esa es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Sabemos que no hay hombre que conozca las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Aquí el Señor Jesucristo puede ver el corazón de sus discípulos y puede ver lo que hay en sus corazones. Y el Señor Jesucristo sabe que sus discípulos tienen plena fe en Dios. Los 11 apóstoles presentes tienen una fe plena en el Señor. ¿No eran 12? Claro, eran 12, pero uno acababa de salir a cumplir su cometido. El Señor conoce el corazón de los hombres y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. El Señor está poniendo una barrera de contención en el corazón de sus discípulos, porque el Señor Jesucristo sabe que cuando un varón se turba, se confunde, se angustia, es capaz de cometer los peores errores de su vida. Con las damas es distinto. Cuando una dama está turbada, confundida, tiende a retraerse la mayoría de las veces. Entonces cuando ocurre una gran tragedia a una dama, a una mujer, es porque la mujer no supo cómo actuar. Entonces ocurrió una tragedia. Pero cuando un varón está angustiado, turbado y confundido, es capaz de cometer los peores errores, como sacar una espada y cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Tenemos aquí, delante de nuestros ojos, una declaración tremenda de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no está haciendo nada más ni nada menos que declarar una vez más su deidad delante de sus discípulos. Ustedes creen en Dios, creen en el Padre, creen en Jehová, creen en las promesas, creen en las profecías, amén. Entonces créanme también a mí. Ahora, el Señor está diciendo esto no solamente porque Él era un enviado de Dios, no solamente porque Él cumplió un ministerio profético y hablaba la verdad, sino porque entre Él y su Padre hay una intimidad, una unidad, y algunos podrían decir una unicidad perfecta, de tal manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y es lo que el Señor Jesucristo declaró. Algunos capítulos más atrás lo tenemos. El Señor dijo, yo y el Padre uno somos. Muy bien, entonces creéis en Dios, creed también en mí. El Señor está dando una fuente de confianza, la fuente más segura de confianza. Moisés escribió que Jehová, Él es la roca cuya obra es perfecta. Y el apóstol Pablo escribió que la nación de Israel bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Jehová, Jesucristo, la roca, la fuente de confianza. ¿Creéis en Dios? Creed entonces también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí el Señor Jesucristo, cuando está hablando de la morada del Padre, no está hablando, repito, no está hablando del tabernáculo que Moisés levantó en el desierto, donde se manifestaba la gloria de Jehová, donde se manifestaba la Shekinah. Bien, si hay pasajes de la palabra de Dios donde se habla del tabernáculo como la casa de Jehová, pero el Señor no se está refiriendo a eso. Tampoco se está refiriendo al templo de Salomón, donde se quemaba el incienso para la gloria de Dios, donde se prendía el candelabro, a pesar de que la palabra de Dios sí se habla del templo como la casa de Jehová. Aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo a una esfera que va mucho más allá. El Señor se está refiriendo al tercer cielo. El primer cielo es el que podemos ver al salir a la calle. El segundo cielo es el espacio exterior, y el tercer cielo es el lugar donde se encuentra el trono de Dios. Salmos capítulo 11 y Apocalipsis capítulo 4 nos dice que el trono de Dios, el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios, está ahí en el cielo delante de su trono. En la casa del Padre muchas moradas hay. Ahora,
Algunas traducciones de Biblia traducen la palabra que corresponde a moradas como castillos, palacios, mansiones lujosas, etc. Dicen los expertos, yo no manejo el griego, pero dicen los expertos que la palabra que se traduce más precisa en este pasaje vendría siendo la palabra habitaciones, o si se quiere entender mejor en un contexto moderno, departamentos. Muy probablemente aquí el Señor Jesucristo está haciendo alusión a la Nueva Jerusalén, ese tremendo edificio que está preparado para los redimidos, y el Señor probablemente se está refiriendo a las habitaciones que utilizaremos aquellos que hemos sido salvos por el Señor. Entonces, en la casa del Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo sé que todos los que estamos acá en algún momento de nuestra vida hemos tomado nuestra Biblia y la hemos leído, por iniciativa personal o porque alguien nos mandó a hacerlo. Y yo creo que todos los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de especular cómo va a ser el cielo, cómo va a ser la gloria de Dios. Le voy a decir algo. El cielo es muchísimo más glorioso, muchísimo más resplandeciente de lo que usted y yo podemos siquiera llegar a imaginar. Si el cielo tuviera alguna limitación en su resplandor, en su santidad, en su gloria, el Señor Jesucristo hubiese hecho mención de aquello. Él lo está diciendo acá. Pero como el Señor Jesucristo no ha dicho que el cielo o la gloria celestial está limitada, tenga por seguro que cuando usted esté ahí en la presencia de Dios, si es que ha creído en Cristo, cuando esté en la presencia de Dios, el resplandor va a ser mucho mayor de lo que usted siquiera puede llegar a imaginar aquí con todo el conocimiento bíblico que podamos adquirir. Entonces, si así no fuera, yo te hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Estas palabras del Señor Jesucristo son realmente tremendas, porque el Señor Jesús, y pongan mucha atención a esto, el Señor Jesús aquí está hablando sí como Mesías, sí como el enviado de Dios, sí como un profeta, pero más que eso. Aquí el Señor Jesucristo está hablando con una palabra de compromiso, y ese tipo de compromiso que solamente entienden aquellos que han pasado por un periodo de noviazgo. Aquí el Señor Jesucristo está hablando como un hombre comprometido con una virgen a contraer matrimonio. En el primer siglo, las relaciones matrimoniales se llevaban a cabo así, el evento del matrimonio. La familia del varón seleccionaba a una jovencita, entonces se acercaban a hablar con la familia de esta jovencita y llevaban a cabo una ceremonia llamada el desposorio, de tal manera que ese varón y esa jovencita quedaban desposados. Luego de esa ceremonia, el varón desaparecía, pero no como los novios de hoy, ya que desaparecen y nadie sabe dónde están. Ese novio desaparecía porque iba a trabajar en un lugar para que cuando ese lugar, ese hogar estuviera terminado, ese varón viniera con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que le ayudaron a construir, llegaban con panderos, con cánticos, con gran fiesta a buscar a la novia. La novia salía ataviada, entonces se llevaba a cabo una ceremonia matrimonial y luego el esposo y ya su esposa, su mujer, iban a vivir a ese lugar. El Señor Jesucristo está hablando con palabras de compromiso bajo la figura de un matrimonio. Y el Señor Jesucristo dice: voy pues a la casa del Padre a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, y de hecho lo va a hacer, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y esta es la promesa que es muy probable que el Señor Jesucristo cumpla este año. Ahora, el Señor Jesucristo está diciendo que va a volver otra vez. Teológicamente hablando, el Señor Jesucristo ya vino una vez, cuando Él se encarnó en el vientre de la Virgen y llevó a cabo su ministerio. Luego murió, resucitó y fue al cielo. Y cuando Él venga otra vez, va a ocurrir un evento, y luego de ese evento una serie de acontecimientos, y a ese conjunto de eventos se le conoce como la segunda venida de Cristo. Muy bien, es una serie de eventos, no es un evento único, una serie. Ahora, bíblicamente hablando, el Señor Jesucristo ya ha venido más veces. Vino y habló con Abraham en Génesis capítulo 18, vino y habló con Josué en Josué capítulo 5, vino y habló con Gedeón, vino y habló con Manoah, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, pero aquí el Señor Jesucristo está hablando de ese gran evento que va a dar inicio a esa segunda venida. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Noten, palabras de amor, de cercanía del Señor Jesucristo. Voy a venir y los voy a abrazar. Los voy a tomar en mi regazo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido una mala interpretación de estas palabras. Teólogos a lo largo de la historia de la iglesia aseguran que cuando el Señor Jesucristo dice que Él vendrá y tomará a los creyentes a sí mismo, algunos dicen que se está refiriendo al momento de la muerte del cristiano. Que cuando un cristiano muere, el Señor Jesucristo viene y lo lleva a la gloria celestial. Gran error. Moisés escribió en el Salmo 90 que cuando el hombre cumple sus días, dice que volamos. O sea, el alma se separa del cuerpo y ya no está acá. El Señor Jesucristo reveló en Lucas capítulo 16 que cuando el rico y Lázaro murieron, fueron los ángeles los que trasladaron esa alma al lugar de los muertos, más conocido como el Sheol o el Seol. En otra oportunidad podemos profundizar en eso. Pero cuando una persona muere, son los ángeles, los administradores de Dios, que conducen esa alma a su estado posterior o al lugar posterior en el cual van a estar. El Señor Jesucristo, al asegurar que Él vendrá de nuevo y nos tomará a sí mismo, está hablando de un evento que se conoce mundialmente como el arrebatamiento. El Señor Jesucristo está preparando un lugar para nosotros. Cuando esa obra esté completa, el Señor Jesucristo vendrá, tomará a su iglesia, la abrazará a sí mismo. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. ¡Qué bueno es Dios! Yo quisiera que el Señor cumpliera eso el día de hoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo fue un varón de compromiso y lo sigue siendo al día de hoy. El Señor Jesucristo es fiel y Él siempre cumple sus promesas. Si Él ya cumplió todas las promesas que le mencioné en un principio, el Señor Jesucristo va a cumplir esta promesa. Tenemos que procurar que cuando Él venga a buscar a su novia, encuentre una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia que se está ocupando en agradar al novio que viene por ella. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por poder abrir libremente tu palabra y poder aprender un poquito más de ella, Señor. Bendice a los hermanos que van a compartir a continuación, y a ti, Padre bendito, sea gloria y honra para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.